¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que dedicamos a efemérides de noviembre. Una muy importante, la llamada Revolución de Octubre, que por temas de calendario, en nuestro calendario actual corresponde al mes de noviembre, por aquella diferencia que había, creo que eran 14 días, ¿verdad? Diferencia, lo que había entre el juliano y el gregoriano. 13 días, sí. Sí. Mira, la revolución fue el 25 de octubre, para amanecer 26, con el calendario juliano, pero con el calendario gregoriano, que es el que ya tenía Occidente, sería el 7 de noviembre. 7 de noviembre. Sí. Igual que la revolución de febrero, es el 26 de febrero, 27, pero en este caso se pasa al 8 de marzo. Sí. Bueno, hablar de la revolución de octubre, me interesa conversar un poco acerca del impacto de ese hecho histórico, valga la redundancia, en la historia de la humanidad, especialmente en el siglo XX. Pero tal vez en esta primera parte nos dedicamos aquí a Nicaragua. El 7 de noviembre se producen para el Frente Sandinista en 1976 varias muertes importantes. Está la de Carlos Fonseca Amador, que es conocida hasta más tarde, que muere en combate en las montañas prácticamente de la región, de lo que hoy es la región autónoma del Caribe Norte, ¿no? Entonces, lo que llamamos antes Celaya Norte, Celaya Norte y Jinotega. Sí. Que la verdad es de Matagalpa, porque Guaslala, Sinica pertenece a Guaslala, y Guaslala, el municipio de Guaslala es de Matagalpa. Sí, de Matagalpa. Sí. Es la parte más oriental, digamos, de Matagalpa. Bueno, si nos atenemos a la condición interna, ¿verdad? Bueno, primero hay que decir que la Revolución Rusa es un acontecimiento solo comparable con la Revolución Francesa en la historia contemporánea. Y no es un hecho que ha fenecido, sino que está en pie. Porque a veces, desafortunadamente, los analistas piensan dentro de la corta duración, de esa corta duración de Braudel, que creen que, bueno, va a trascender allá dentro de nuestras vidas. No, a veces son centenas de años, a veces son decenas de años. Fue un experimento de 74 años, entre 1917 y 1991, de 74 años, que dejó abierto que sí es posible que el sistema capitalista mundial pueda ser relevado por otro sistema. Y viendo los aspectos positivos, bueno, son conocidos, los vamos a hablar pues, más adelante. Pero volviendo al caso de Nicaragua y hablando, en este caso, el primer viajero que contacta con ese fenómeno de la Revolución Rusa en 1957, 40 años exactos después, es Carlos Fonseca. Carlos es el primero en llegar a la Unión Soviética, el primer Nica en la Unión Soviética. No había Nica ya antes. No había como llegado nicaragüense que es enviado. ¿A estudiar? Que es enviado, no. Carlos, recordemos que va como delegado del Partido Socialista al Encuentro Mundial de la Juventud, Festival de la Juventud y los Estudiantes. Sí. Pero a la vez va como delegado, al no poder salir el señor Jorge Galo Espinosa, pues, que era dirigente sindical, contemporáneo de Carlos, un poco mayor, le delegan a Carlos la representación. O sea, Carlos va delegado por el Partido Socialista Nicaragüense. Todavía no existe la juventud, Sí. Pero se manda a Carlos, pues el militante joven y el más destacado. Se ha destacado Carlos en el partido, en la Liga de Inquilinos, Nicolás Arrietas. Se destaca también en la formación de la primera célula estudiantil universitaria del Partido Socialista, que a veces la ponen en el aire, ¿verdad? Recordemos que somos nicas, ¿verdad? Entonces, en este caso, Carlos va como delegado del partido a ese elemento y luego continúa como delegado ante la Federación Sindical de Trabajadores, que no tenía que hacerlo porque él era estudiante, ¿verdad? Sí. Movimiento estudiantil. Pero le corresponde a Carlos ser el primer enlace. Anteriormente había salido Juan Lorío y otro alto dirigente que llegan a China, invitados por la Revolución China en 1955. Pero en este caso va Carlos a ese evento y Jorge Galo Espinosa, pero pues sabemos cómo es la represión. No dejan salir a Jorge Galo y se le envía a Costa Rica, donde está Carlos Fonseca,
un correo para que en correo no creamos que es correo electrónico, sí, que un correo a pie, ¿verdad? Para que él vaya a delegar también al movimiento sindical. Ahora, lo que pasa es que el título de esa experiencia, Carlos Fonseca escribe esa experiencia y pone un nicaragüense en Moscú. En algún momento yo pensé, o me quedé con la idea de que decía el primer nicaragüense en Moscú, pero es un nicaragüense en Moscú, él no dice ser el primero, ¿verdad? Entonces, por eso mi pregunta, que si realmente Carlos fue el primer nicaragüense que llegó a la Unión Soviética, digamos, como en visita, en misión, ya en estadía. Pero yo pregunto que si no hubo algún estudiante, porque se acostumbraba a mandar a la Patricio Lumumba. La Patricio Lumumba se funda en el 59, 2 años después de eso. Casualmente hay un gran impulso de demanda de que se funde una universidad, ¿verdad? Existía desde la visión del PECUS, la dirección de la del Partido Comunista de la Unión Soviética. El Partido Comunista de la Unión Soviética, la visión de formar esa universidad para favorecer a los estudiantes de bajos recursos. Que ningún país capitalista le ofrecía posibilidades. De lo que en aquel momento llaman el tercer mundo, que hoy es los países en vías de desarrollo. Y la otra es que antes de eso sí hubo nicaragüenses. Por aquí se hablaba de un camarada Navarro, pero que había llegado no precisamente por Nicaragua, sino por el Partido Comunista de Estados Unidos. Y no por el Partido Comunista, sino por las centrales obreras de allá. Por el lado de Costa Rica, pues digamos, recordemos que el Nica es vagabundo, ¿verdad? Por el lado de Costa Rica hubo delegados anteriores, movimiento sindical que llegaron, pero que llegaron por el Partido Comunista de Costa Rica. En este caso de Carlos es el primer delegado que llega por una organización revolucionaria de Nicaragua. Entonces, el primer NICA que representa el movimiento revolucionario de ese momento, que lo representa el Partido Socialista Nicaragüense. Es 1957. Ahí es válido aclarar que a él en el libro se escribe, porque recordemos que el partido es clandestino, no puede aparecer ahí que Pérez Estrada, que Nicolás Arrieta están armando la cuestión del viaje, sino que se utiliza la figura de un amigo del partido, que es Manolo Cuadra Vega, el poeta que vive en Costa Rica, que en un momento él y Santiago Martínez funcionaron como delegados del partido, salvo que Santiago sí era militante. En este caso se le presta el nombre a Manolo Cuadra como que Manolo es el que le arma el viaje, pero recordemos que eso, pues, usando el método lógico, jamás vas a mandar a una persona por amistad o por X razón, o el PECU va a aceptar a alguien porque lo manda un amigo, no. Tiene que ser delegado de un partido según los cánones de la época. Sí. Entonces ese Nica en Moscú, que tuvo cierto impacto, se vendió pues porque todo Nicaragua, y que lo vendió, anduvo vendiendo el mismo Carlos, y le explicaba a la gente, tiene esa característica, es el primer. Pero qué coincidencia que a él le toca morir exactamente en un aniversario, es en el 49 aniversario de la Revolución Rusa, casi en el 50. Y ya como dirigente pues ya de una organización revolucionaria, porque él se separa del partido en 1960. Y ya queda totalmente vinculado al Frente de Liberación Nacional, que poco más adelante se va a llamar Frente Sandinista. Frente Sandinista, correcto. Sí. Él participa en la fundación. Sí, hay muchos aspectos que hay todavía mucho que investigar. Es un grupo, es un colectivo inquieto que quiere formar esto. Sí, normalmente se ha hablado de tres fundadores, ¿no? Es decir, como que recayó sobre ellos tres, Silvio Mayorga, Tomás Borges y Carlos Fonseca. Es decir, se hablaba de ellos tres como los fundadores, pero lo cierto es que uno escudriña un poquito más y se encuentra que hay más o menos una docena, una veintena de personas que están vinculadas a ese inicio. Germán Pomares le llama los 40 hombres que juramos acabar con la dictadura. Y también recordemos que somos nicas, que nos movemos dentro de la exaltación y la conmiseración. Y en perspectiva histórica eso no puede suceder, ¿verdad? En política se vale, como que borras a uno que se retiró y exaltas al que quedó hasta el final. Entonces sí es cierto que al final de ese grupo reducido de los dirigentes y algunos contingentes y todo eso fue Carlos, Silvio y Tomás. Pero es imposible que saques de la historia
Rodolfo Romero, Ujú. que era un veterano con relación a estos tres, ¿verdad? En las luchas no solamente de Nicaragua, es el que fue el que enseñó a manejar la arma de guerra, primera arma de guerra al Che Guevara. Y el caso es Noel Guerrero Santiago. Sí. Todos vienen del Partido Socialista. Noel Guerrero, incluso Tomás en su declaración, lo exalta como que el principal dirigente de la época. Y también le echa un poquito de cal, pues, cuando dice, ya después de Raitibo Cay, él no volvió a entrar, o sea que se retira. Y eso implica que se le mire desde largo. Pero Raitibocay es un poco antes de la fecha establecida de fundación. Es decir, él está en el proceso, pero no queda en la fundación como tal. No, queda en la fundación. El principal dirigente, dice, que era nuestro, dicen. Lo que pasa es que de repente es como una costumbre faraónica. Porque es decir, los faraones egipcios acostumbraban a decir, me quitan de todas las paredes toda muestra de que Rafael Casanova en algún momento existió. No, y porque entonces, ya se fue. Y se borraba. Se borró Sí, totalmente. sí. Entonces, Noel Guerrero Santiago es prácticamente uno de los principales dirigentes en su momento. Sucede que hubo una confusión cuando una cosa es la declaración pública y otra la situación interna. Cuando Carlos da su declaración ante los juzgados, que de ahí sale un documento, yo acuso a la dictadura somocista, él habla él no va a decir, el secretario general, nuestro jefe era Noel Guerrero, sino el encargado de asuntos económicos era fulano y tal. Entonces lo ponen como que era el que controla, por controlarlo. Ya después con el tiempo, cuando se le vino degradando por haberse retirado, Sí. porque se hubiera quedado, era otra Sí, cosa. que eso es lo que pasa, que de ese grupo que inicia, varios se terminan retirando. Sucede. Hay unos que son acusados de traición, inclusive. Deserción Sí. sucede y sucederá en todas las revoluciones. Tan objetivo es que estuvieron en la fundación y jugaron un papel muy importante como tan objetivo que se retiraron. Lo mismo que pasa con el Frente Sandinista actual, que ahora se ve con despectivo en la disidencia, que abunda la disidencia ahora, ¿verdad? Incluso entre altos dirigentes. Es tan objetivo que estuvieron hasta en la dirección de la Revolución Popular Sandinista, como tan objetivo que ya no están. Sí, así es. Pero una cosa se dice políticamente y otra cosa desde la perspectiva científica de la historia. No puedes borrarlo así por así. Rodolfo Romero, por ejemplo, que mencionaba Noel Guerrero Santiago. Había un señor Carrillo de Chinandega, que Heriberto Carrillo, que participó en la primera célula. Bayardo Altamirano. Que ahí está al pie del cañón todavía. Todavía lo tenemos. Y no se le ha hecho un justo reconocimiento. Entonces, por ahí se habla que si el FLN juega un antecedente o solo se le cambió nombre. Lo otro, un poco de mitos, que Carlos de Raitibo Cay lo manda a Noel Guerrero, las cosas que se dicen porque cuando está muerto, el muerto lo acaban, como dice el árbol caído. Todo lo contrario, si él lo saca de Raitibo Cay es para salvarlo y le pone un guía de la calidad de Cristóbal Villegas, Altamirano, un hombre que conoce las montañas del norte, es para salvarlo, pero por ahí un escritor con mucho respeto, ¿verdad?, lo saca que fue para que le pasara algo. La novela es muy bonita, escribe la realidad, tiene otras aristas, unas son duras y otras tienen... Correcto, sí. Entonces, en este caso, todo el contrario, Raitibo Cay mueren. Jorge Navarro, todo lo demás. El grupo que salió a fundar lo que le llamamos la guerrilla de carateras, el interior, las redes no murió nadie. Entonces, es al revés. Entonces, Carlos, ese 7 de noviembre fue trágico para el frente. Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a volver al 7 de noviembre, pero vamos a también hablar de la Revolución Socialista de octubre de 1917. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte, historiador. Decíamos que el 7 de noviembre del 76 está el combate en donde muere Carlos Fonseca Amador en las montañas de Sinica, en Celaya Norte, ¿no? Pero aquí de este lado, en el Pacífico, está también Eduardo Contreras, que es el principal dirigente de la tendencia insurreccional. Sí. Entonces, y en una articulación, como hay un problema ahí dentro del primer grupo en escindirse de la dirección del frente, es la tendencia proletaria. Entonces estaba Luis Carrión y Carlos Güembes. Posteriormente les agrega Jaime Willo.
por razones de coincidencia, según la descripción que tenían. Pero uno de los principales dirigentes, de haber sido el organizador del regional de Managua, dirigente, era Carlos Roberto Güembes. Carlos Roberto Güembes anda buscando una entrevista con Eduardo Contreras, pero ya hay una definición. Desde mayo ya se había configurado la tendencia insurreccional, que se conoce como insurreccional, o sea, un sombrerito. O sea, que ya tienen una decisión ya con la tradicional GPP y la surgiente, que es la llamada tendencia proletaria. Tendencia proletaria, y contradictoriamente estaba la gente de extracción burguesa y pequeño burguesa, con algunos proletarios, ¿verdad? Pero que planteaban el aspecto político organizativo. Estos plantean la insurrección. Sin embargo, estos estaban buscando como un acercamiento. En ese intento de acercamiento se logra ubicar, se plantea como una entrevista entre Carlos Contreras Roberto y Eduardo Contreras, sí. y llega a la casa del Dorado, que ya había sido ocupada porque había un infiltrado, una infiltración de alto nivel. Era un sujeto de Edwin Mendoza Solís, de apodo Garlopa, que él es el que ubica a Eduardo y lo identifica. O sea, Eduardo no lo buscaban para capturarlo, era el SAC, era asesinarlo. Pero Eduardo logra salir de la emboscada y muere intentando subir el cerrito de Motatepe, que por eso es que el comunicado sale en el mismo día. Pero no dicen nada porque hasta la casa del Dorado la tienen vigilada. Ahí en la otra murió ¿cómo se llama? Reñasco, que recuerdo que un dirigente intermedio hacía la alusión de que habían colaboradores, en que tiene nivel de colaborador y lo sacan como colaborador. Corría tanto riesgo como cualquier militante del frente y mueren en el combate. Hay otros 2 campesinos que después son identificados. Y o sea, que se muere uno de los máximos dirigentes de la tendencia insurreccional, uno de los fundadores y máximos dirigentes de la tendencia proletaria, y muere el fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador. Sí. Entonces, un golpe duro. Sí. Tal vez yo nada más acoto aquí que Eduardo Contreras es el comandante cero original. Él adopta comandante cero en el operativo que efectúa el Frente Sandinista el 27 de diciembre de 1974 en la toma de la casa de José María Castillo, de Chema Castillo, cuando el comando decide identificarse por números. Y él adopta comandante cero para identificarse. Lo que pasa es que él no explotó, como más tarde el sucesor de comandante cero, Edén Pastora, el hecho del comandante cero, ¿no? Sí, sí. El mote, el apodo, el seudónimo de comandante cero, no lo explota Eduardo Contreras como si lo explotó más tarde. Por la naturaleza de Eduardo. Pastora, sí. Eduardo era un hombre con lo que le conocieron con un gran desarrollo político, no solamente militar, sino político. Hablaba al menos 5 idiomas. Yo creo que era el único que decían que se había leído El Capital y otras obras de Mar en alemán, porque él dominaba el idioma alemán. Y un hombre que se integró muy temprano, 14, 15 años cuando se va de acá, era militante de Juventud Socialista, 15 años de edad. Ya tenía una visión revolucionaria, marxista, al momento de irse fuera. De ahí, esa forma parte de la nueva generación del Frente Sandinista, sí. O sea, hablando pues de los fundadores. Porque ahí está, es decir, de ese grupo, digamos, no necesariamente por tendencia, sino de ese grupo de dirigentes, está Eduardo Contreras, está Pedro Arauz Palacio, está José Benito Escobar. José Benito Escobar, sí, la primera generación. Pero en este caso, Eduardo reunía toda una serie de cuestiones. Por ejemplo, el planteamiento de las alianzas. Él es alguien que lo tiene claro a partir de la lectura de experiencia de otras revoluciones. Entonces él hablaba de la alianza antisomocista y la alianza revolucionaria. O sea que es una pérdida enorme. Mucho desarrollo. Según los que le trataron en la clandestinidad, tenían que tener mucho desarrollo político en ese sentido. Una habilidad pedagógica para explicar los fenómenos. Y Güembes, no se diga, una vasta experiencia organizativa que tenía desde antes de la división, es clave porque él controlaba el regional de Managua, la liga con el movimiento cristiano. Fue un golpe duro y no se diga el caso de Carlos.
Por ahí yo escribí algo sobre eso, refutando algunos aspectos de un escritor que habla de Carlos Fonseca traicionado. Un poco aquí no me quiero acercar a la cuestión, pero hay que superar esa cuestión mítico-religiosa. El que no está contra mí, el que no está conmigo exactamente, que está contra mí. En toda organización revolucionaria, por muy madura que sea, hay diferencia. Y no vas a condenar, ubicar como fariseo a que no está de acuerdo con el alto dirigente de ese momento y todo eso. Son planteamientos que se hacen de una perspectiva revolucionaria, al revisar tanto la estrategia y la táctica. Eso es normal. No vas a satanizar a alguien por eso. Y eso es lo que pasaba en esa época, pues. Y bueno, y seguirá pasando, ¿verdad? Mientras haya revoluciones. Bueno, cuando se habla del caso, voy a meterme al caso religioso. ¿Por qué se dividen los protestantes? Bueno, es que antes de la reforma protestante no se podía interpretar la Biblia. Al interpretarla, al ratito surgió Calvino por un lado, al ratito salieron los jusistas por otro lado, y de repente había una división. ¿Por qué? Porque se discute, se analiza. Mientras que cuando hay una dirección dogmática que te plantea que solo los ministros pueden interpretar la Biblia, imposible que haya una división. Entonces eso es normal, pues pasa también, pongo como ese ejemplo, pues en este caso sucede con eso, con las tendencias políticas. La división, por ejemplo, entre el Partido Socialista y el Frente Sandinista, unos tenían razón en el eje político organizativo que sirvió, crearon condiciones subjetivas. Los otros crearon el eje político militar que sirvió. ¿Qué pasa si en el 77, 79 no hubiera habido una vanguardia político-militar con experiencia para conducir el caudal? Pero ese caudal lo creó principalmente el Partido Socialista que defendía el eje político organizativo. Las principales huelgas políticas las dirigieron ellos y las alianzas políticas. Crearon conciencia que no podía hacerlo el Frente, porque el Frente está clandestino. Entonces, este tipo de cosas pasa. Y si analizamos la Revolución Rusa proviene de un conjunto de experiencias que dividen a los revolucionarios. Por ejemplo, dentro de una situación tan difícil de esa época, Plejánov era como, digamos, el dios. Era el Fidel de Rusia, del movimiento revolucionario, del Partido Obrero Socialdemócrata. Pero surgió una figura nueva como Lenin, que plantea un proceso de modernización de cientificación, organización científica del partidaria, del partido de nuevo tipo, después de la experiencia de 1907, 1907. Entonces sucede que esto conlleva a que se aceleren las condiciones revolucionarias. No se puede decir que el trabajo que realizó en la primera etapa el Partido Obrero Socialista con la idea de Plejánov no sirvió. Claro. En su momento objetivamente sirvió. Y las otras tendencias del Partido Socialista Revolucionario, que es conocido como los beceristas. El papel de Martov, menchevique internacional, que diferencia del grupo de Plejánov, de los mencheviques, pero tenía una posición revolucionaria. Pero ahí también hay que mencionar qué importancia tuvo, por ejemplo, la influencia de Inglaterra en la Rusia feudal, a finales del 19, inicios del siglo XX, que empiezan a industrializar aquel país, llevan industria para aquel país, lo que produce la creación de un movimiento obrero. De la clase obrera, sí. Porque de acuerdo a la perspectiva tradicional de la visión de Marx y Engels, la revolución debía estallar en un país industrializado. Entonces ahí es donde el aporte de Lenin, que es posible que se dé una revolución y se fortalezca en el eslabón más débil de la dimensión imperialista. Porque bueno, ¿cuál era el problema de Rusia en ese entonces? Un sistema atrasado políticamente, un régimen autocrático que por primera vez estableció el poder legislativo hasta en 1905, la Duma, que conoce. Un país que también comienza su industrialización con la influencia de Inglaterra y también de Alemania, ¿verdad? Que es hasta la década del 80, que es cuando Moscú se convierte en un centro económico y después político muy importante. Sí, porque el centro era San Petersburgo. San Petersburgo. Sí. Entonces, en Petersburgo también se desarrolla la industria. En Bakú va caminando hacia lo que después sería Stalingrado, por la industria del carbón, las industrias textiles, es decir, la industria del hierro, la infraestructura ferroviaria. Entonces hay un luchamiento de la clase obrera. Aquí hay una gran ventaja que tuvo Rusia con respecto dentro de lo que es movimiento revolucionario, porque al surgir de forma muy tardía una burguesía que en la Europa occidental había iniciado sus pasos desde el siglo XVI y que prácticamente estamos hablando de países
potencia industrializada, Rusia era una potencia militar, pero una potencia que tenía un régimen autocrático, que no progresaba, que tenía un régimen económico y que era totalmente con una agricultura atrasada. Aún en el periodo que estamos hablando, en los inicios del siglo XX, el 85% todavía de la población, es enorme, ¿verdad?, con relación al resto de Europa. Estamos hablando de 125, 130 millones de habitantes. El 85% del trabajo está en el campo. Pero aún... Pero además en unas condiciones tremendas. Eso es lo que iba a decir. Sí. De que aún cuando se dio la liberación de los siervos con el zar Alejandro, que es el antecedente de Nicolás II, la liberación de los siervos y una suerte, llamémosle reforma agraria, no condujo a una salida desde el punto de vista social. Todavía se trabajaban 12 horas diarias. Es decir, la jornada que ya se había logrado conquistar de 8 horas, no había llegado eso al imperio ruso. La burguesía es muy débil. Forman el partido constitucional, que es el llamado partido cadete. Y políticamente, ideológicamente, no tienen, esa es la ventaja que tienen los bolcheviques o el Partido Obrero Socialdemócrata, que logran divulgar la ideología socialista en todo el imperio ruso, en las ciudades más importantes y hasta en el campo, porque la burguesía no tiene una experiencia organizativa como logran acumularlos los socialistas revolucionarios. Es decir, ya Rusia tiene está Mikhail Bakunin, es ruso, están los anarquistas, está la voluntad del pueblo, que es donde surge el populismo. Sí. Que muchos utilizan esa palabra, porque es lo llamada revolución desde arriba, que después la copia Mussolini y después la copia Perón, y es algunas copias de algunos movimientos revolucionarios del siglo XXI, porque hay una desestimación por el aspecto ideológico de la masa. Sin una masa concientizada, sin una teoría revolucionaria que se apegue para que las masas hagan suya la revolución en los tiempos actuales, no podés hacer una revolución verdadera. Pero que ni en los tiempos pasados, puedes decir. Entonces hay dificultades. Martow comete un error al tratar de calificar la revolución rusa como defectuosa. ¿Acaso la revolución burguesa de los ingleses fue totalmente inmaculada? ¿O la revolución francesa fue inmaculada? Ninguna revolución es inmaculada. Y esto que estamos hablando de estos movimientos que surgen no son inmaculados, van aprendiendo. También los movimientos contemporáneos, incluso nuestra propia experiencia en los años 80, en donde yo creo, bueno, si desechas la experiencia anterior, ahí tenés la tendencia a cometer errores. Entonces, en el caso de Rusia, se vino construyendo toda una experiencia. Ahí estuvieron los eseristas, los socialistas revolucionarios, y hubo posteriormente lo mismo que pasa en todas revoluciones. Ahí hubo eseristas, se llamaban a sí mismos socialistas revolucionarios, y hubo mencheviques que se volvieron una fuerza contrarrevolucionaria en unas condiciones bien difíciles. Y ahí el mérito del Partido Socialista Revolucionaria, fracción bolchevique, que después se convierte en el PECU, que son los fundadores de la internacional, primera internacional comunista, la tercera internacional socialista. Bien. Ok, vamos a hacer una pausa. Hablamos ya acerca de la Revolución de Octubre, el 7 de noviembre 1917, según nuestro calendario. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte acerca de la revolución socialista de la Unión Soviética, o que termina creando la Unión Soviética, porque es a partir de la revolución que se crea la Unión Soviética, es decir, del Imperio Ruso pasa a convertirse en Unión Soviética. Nace en medio de la Primera Guerra Mundial, que obliga a Rusia a separarse del conflicto como tal, a salirse del conflicto como tal, por cuanto se tiene el conflicto interno de la revolución, que empezó en el 12, si no me equivoco, ahí son los primeros intentos, luego en el 15 y finalmente ese mismo año, en febrero del 17 y en octubre del 17. 17, ¿no? sí. Es que primero la de febrero es lo que se conoce la etapa de la revolución burguesa, que camina hasta octubre. Sí. En ese lapso está la dualidad de poderes.
Pero en la de 1905, 1907 fue muy importante porque se acumuló la presidencia la creación de los soviets. ¿Qué son los soviets? Se puede traducir la palabra del ruso al español como comités. Sí. Es decir, en medio de la lucha, estos funcionaban como, prácticamente como gobiernos comunales en los barrios y todo eso que suplían las necesidades en medio de la insurrección, en medio de la... que bueno, son derrotados, no habían condiciones. Ok, pero durante la Primera Guerra Mundial o al final casi al final de la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial termina en el 18, en el 17 se produce la Revolución, y luego, con la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, ¿verdad?, con la ocupación fascista hacia el este de Europa y procurando tomar Moscú también, se produce la consolidación del modelo socialista en Europa, con la liberación de parte del Ejército Rojo de los países del este que han estado ocupados por los fascistas. Eso de alguna manera le da un poder, un crecimiento enorme al proyecto de la Unión Soviética. Sí, es que sucede que el proceso de consolidación, la URSS, a veces no, por el mismo que no es un proceso pues que ha sido estudiado ampliamente dentro de las condiciones de Nicaragua, porque cuando me hablaba, hubo también cantidad de personas que fueron allá en el periodo del 59 en adelante. Unos fueron a estudiar carrera, ¿verdad?, profesional, y otros también fueron a prepararse políticamente. Pero como que son las condiciones internas lo que permiten pues, que la gente se prepare. Pero en el caso del conocimiento de la Revolución Rusa, cuando hablamos de eso, los primeros años fueron una odisea, totalmente. O sea, es como se dice, una cosa es tomar el poder, logramos derrotar a Lenin, pero consolidarlo fue difícil. El mismo Lenin fue víctima de un atentado criminal. Sí. En el partido todavía, en el PECU, se permitían las tendencias. Hasta la década del 30, el 28, que se eliminaron las tendencias. Y la lucha por el poder es lo que crea prácticamente lo que se conoce como las llamadas purgas, que fueron totalmente satanizadas por la propaganda occidental. Por eso es que el estudio último de Sense Code demuestra con cifras de que las cosas no fueron así por así. Entonces, ahora, ¿por qué no me entrevistan? Dicen Sense Code, bueno, es que yo tengo la verdad. Y al final termina diciendo eso. Ya no es importante porque si sale alguien como Solzhenitsyn diciendo que se fueron 110 millones de muertos, entonces se demuestra prácticamente que habían 125 millones. Entonces, si fuera ese mito fuera verdad, Stalin hubiera acabado con la población rusa. Los otros, los trotskistas y el sector de la prensa occidental, diciendo que Stalin mató 50 millones de personas. O sea, son barbaridades, una propaganda vulgar totalmente. Y él, sin ser un comunista, sin ser un stalinista, pero es un hombre bien honesto, demuestra que hay una gran falsedad, pues totalmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, se dio inmediatamente la guerra civil combinada con la intervención extranjera. Y nadie creyó que la revolución rusa, cuando dijo Churchill, va a sobrevivir. Entonces, aquí estamos hablando de bandas de 2 millones de hombres, divididas por Kolchak, pero apoyadas por los japoneses, por los norteamericanos, por los ingleses, por Alemania y los países por acá. Incluso hubo movimientos revolucionarios, como el caso del Soviet de Finlandia, porque en todas las provincias se generó en lo interno una lucha de clases interna, donde la burguesía y la clase terrateniente se aferra al poder. La URSS no surge por decreto que vino desde arriba de Moscú, creemos la URSS, no. Fue la lucha contra los guardias blancos, contra la intervención extranjera. Entonces le llaman el comunismo de guerra. Pero el estoicismo que demostró la dirigencia es enorme. Del caso, se me olvida el nombre, pero es célebre, el encargado de abastecimientos generales, que se inmoló él y 4 de sus colaboradores de hambre, en una situación bien dice, todo para los frentes de guerra. Sí. Y entonces deterioraron la salud hasta tal extremo, pues. O sea, una demostración de estoicismo asiático, diríamos nosotros, para sobrevivir. El ejército blanco tenía más experiencia. Pero hay un aspecto dentro de Rusia que es muy importante. Dentro del viejo ejército zarista, que ya había base por los soviets de obreros y soldados,
algunos oficiales con experiencia militar se pasan al ejército rojo, cuando todavía en un momento estaba Trotsky, un 30%. ¿Por qué? Por orgullo nacional, el orgullo nacional ruso. Cuando ven que hay una intervención extranjera, entonces a defender la patria, no solamente el proyecto nuevo. Sí. Ahí tenemos gente como Timochenko, ¿verdad? Que después son relevados por gente como Chuco. Entonces, el otro aspecto que hay que la guerra finaliza, pero se dan cuenta que tienen que constituir con esas primeras naciones, Ucrania, República Socialista Soviética de Ucrania, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí. Pero la lucha no termina ahí. Continúa, algunos autores lo ubican hasta 1923, pero hasta 1934, las bandas armadas apoyadas por Occidente continuaron hasta 1934. Y en 1934, que hay un conjunto de elementos, que es la lucha por el poder ya de las facciones, que ocasiona la muerte de Kirov y de Gorky por el bando estalinista. Ellos no lo mencionan. Pero había una lucha interna donde algunas de las facciones controlaban elementos de la seguridad y del ejército. Entonces, pues la depuración. Por eso es que cuando viene la Gran Guerra Patria, algunos de los oficiales que están recluidos en Siberia, porque por X o razón quedaron en una de las facciones, fueron llamados a combatir, a defender la revolución y la patria. Sí. Entonces, ¿qué sucede? De que también está en el aspecto económico. Fue afectada por la gran hambruna. Ahí una helada es equivalente a una sequía. La helada de 1913 en la guerra, ¿verdad? Que casualmente, la guerra mundial es algo de la causa inmediata, que detona el todo. Sí, así confluye las demandas de las nacionalidades oprimidas por el imperio ruso, de los obreros y campesinos, y la población que va a una guerra no tiene nada que ganar. Y la caída del gobierno constitucional. Y las tropas empiezan a morirse de hambre. Desertan. Sí, que empiezan a desertar, claro, sí. Y fue terrible. Sí. Pero en este caso, prácticamente ya en la construcción de la muerte de Lenin se da en medio de eso. Fue una eserista de derecha la que, dentro de una visión que concebía que no estaba de acuerdo con la forma que estaba viendo, fue que atentó contra Lenin. Y de ahí fue de las heridas fue que vino muriendo en 1944 Lenin. Luego asume el poder Stalin, que es una figura controversial y que es objeto de satanización, como decimos, por parte de la propaganda occidental. Pero al momento de su muerte, solo otro saco tenía además y otro abrigo el que tenía para el momento, para enterrarlo. Pues, un hombre que vivió una vida bien austera, pero que además fue quien le tocó consolidar la revolución socialista de octubre y la URSS. Sí. El plan quinquenal de 1928 al 33 se logra convertir la industria liviana en la industria pesada y mejora el nivel de vida del pueblo. Después de haber pasado otra hambruna en 1932-33 porque el frío, y entonces ahí por eso Quirós manda a decir, bueno, aquí murieron tanto de hambre. Y también se arrecian el proyecto de las tendencias entre 36 hasta 1937. Se da esa situación. Poco antes de la invasión. De la invasión. Entonces, la industria pesada permite que cuando se dé la invasión se puedan fabricar tanques, por ejemplo. Se puede, como que dice, depurar el petróleo, refinar el petróleo. Se pueden prácticamente toda una serie de avances. Esos son los méritos de Stalin. Si a mí me pusieran a comparar entre Gorbachev, que destruyó el sistema, y Stalin, con independencia de los miles de errores que se le señalen, pues yo me quedaría con Stalin. Sin justificarlo, todo lo negativo que se dice, pero bueno, en última instancia, ¿qué prefiero? Pues, personal, esta es una opinión personal, ¿verdad? Entonces, en este caso, la URSS, en lo adelante, la humanidad está en deuda con la Unión Soviética. Ok, vamos a hacer pausa y vamos a hablar de eso, porque me interesa mucho conversar sobre el impacto que tiene la Unión Soviética con su revolución de octubre en la América Latina. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Rafael Casanova Fuertes, historiador, acerca de la Unión Soviética, que es el producto de la Revolución de Octubre, de la llamada Revolución de Octubre. ¿Cómo impacta en América Latina? Es decir, hay una cantidad de latinoamericanos que viajan a la Unión Soviética.
tenemos, ya mencionábamos el caso de Carlos Fonseca, por ejemplo, hay muchos otros integrantes o muchos otros nicaragüenses que van a la Unión Soviética a prepararse políticamente, a prepararse militarmente y a prepararse científicamente. Sí. Hay un gran... Mira, si analizamos, hacemos una comparación entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, ambas tienen un gran impacto. La Revolución Francesa, bueno, también con su la norteamericana, pero sobre todo la francesa en el aspecto político, hace que París se convierta en una meca, pero bueno, quienes tenían posibilidad de viajar, los hijos de los criollos ricos, e incide sobre las revoluciones independentistas y los estados nacionales. Es cuando la burguesía en ese momento es revolucionaria. Ahora, la Revolución Rusa tiene un antecedente en la Comuna de París, que eso casualmente, en el mismo 1917, de octubre a mayo, de octubre del 17 a marzo del 18, se fortalece. O sea, bueno, no va a pasar lo de la Comuna. Hay que crear un ejército del pueblo, el Ejército Rojo. Sí. Hay que controlar la economía, que la Comuna de París cometió el error de dejar en manos de los banqueros la economía, pues. Y el otro aspecto que es muy importante, que tiene que ver con tu pregunta, el internacionalismo. Se demostró, además como se ha demostrado en otras experiencias, que la burguesía es aliada internacionalmente. Veamos que las tropas alemanas que habían combatido contra el ejército francés se unieron con el ejército francés para combatir y eliminar, y conocida por la historia de las masacres que hubo, a la Comuna de París, que es el primer estado obrero del mundo. Entonces, en este caso, desde la visión de Marx, ¿verdad? Y Marx y Engels, se plantea que todo partido que llegue al poder tiene que ser internacionalista, solidario, fraterno con los movimientos revolucionarios que se realicen en otros países. Esto implica todo ese tipo de cuestiones que estabas planteando. Moscú se convierte entonces en la meca de los revolucionarios. La Internacional, que en su primera etapa, la Comintern, que tenía una dirección que funcionó hasta 1943, quien llena estos requisitos, entonces se llama Tercera Internacional Obrera Socialista, pero también se le llama la Primera Internacional Comunista. De ahí que los partidos, para separarse de los partidos socialdemócratas, que fueron partidarios de la guerra, que tenían su referente o su homólogo en el menchevique derrotado, entonces se separan. Entonces ya no es una internacional obrera socialdemócrata, sino internacional comunista. Entonces, ¿cómo impacta? Se forman partidos en América Latina. México, principalmente en los países industrializados, México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, sucesivamente vinieron formándose, sobre todo en la década del 20, el de Colombia, Venezuela, y en Centroamérica en 2 países, Guatemala y Costa Rica. Ya estamos hablando acercándonos a la década del 30, aunque la convocatoria del primer partido comunista de Centroamérica, en la cual participó un nicaragüense que peleó con Sandino, es en 1924. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, crear organizaciones revolucionarias de alternativa para la construcción del socialismo. Pero esto fue creado por Rusia. Si analizamos la realidad de cada uno de estos países, la lucha de clases estuvo presente. En Nicaragua no existía la Unión Soviética en 1848 y hubo una lucha de clases de artesanos e indígenas contra el Estado terrateniente en 1845. Hubo la guerra de las comunidades en 1881. No existía Rusia, estaba largo, estaban los zares. Entonces, ¿qué sucede? Que los movimientos sociales internos, los oprimidos, buscan un referente. En este caso, en esta etapa, el referente son las ideas libertarias del socialismo. Como en cierta etapa, en la lucha independentista, el liberalismo fue el referente. Entonces, en esta etapa se fundan ya existían los movimientos sindicales, que eran organizaciones de lucha social. La Unión Soviética, entonces, ya constituida, se convierte en una especie de meca, en toda una experiencia. En 1959 se funda. Es muy importante reseñar que en 1956-57 la Unión Soviética demuestra en sus avances el desarrollo económico, industrial, y que está reconocido por la misma Agencia Central de Inteligencia en sus informes internos, que se ha elevado el nivel de vida de la población soviética era dirigida por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Es el sistema.
Otra cosa es el periodo de autodestrucción que viene en los 80, 90, que culmina en 90. Pero en esa etapa hay un crecimiento. Entonces, la población obrera organizada lo miraba con simpatía, pero además le ofrece las posibilidades que los hijos de los proletarios del llamado tercer mundo puedan estudiar en una universidad. No se iba a abrir Harvard para la clase obrera, para los hijos de los campesinos. Jamás. Pero entonces se creó la Universidad de los Pueblos Patricio Lumumba, en recuerdo a un héroe africano asesinado por los imperialistas belgas en el Congo. En el Congo. Líder de la independencia del Congo. En combinación con los Estados Unidos, pues, la Agencia Central de Inteligencia. Incluso el cadáver lo hicieron desaparecer, etc. Pero bien, eso permite también que haya una reproducción, si también hay preparación de cuadros obreros. Que en eso ahí hay una polémica que en mi trabajo sobre bordes ocultos refuto algunos intelectuales antisocialistas que en su tiempo se les llamaba revolucionarios, eran grandes intelectuales, pero eran antisocialistas, no solamente eran antisoviéticos. Y es que ese es un tema muy importante, porque es decir, la publicidad y la propaganda anticomunista, liderada por los Estados Unidos, que tiene, es decir, con McCarthy, por ejemplo, desata toda la fuerza anticomunista posible, incluso dentro de los Estados Unidos y, por supuesto, con el resto del mundo occidental, echan por tierra todo esto y más bien hoy sobrevive mucha de esa propaganda y te dicen es que los comunistas son los que matan niños. Una satanización totalmente. Y bueno, y acusar de comunistas a los que no son comunistas. Ves, son proyectos nacionalistas. Sí, lo ponen como una ofensa peyorativa. Peyorativa. ¿No? Sí. Y todo lo contrario, te encontrás, digamos, exactamente en la conducta de los comunistas. Bueno, porque en mi experiencia personal, yo no vine creyendo, porque vi el comportamiento en mi ciudad natal, Riva, de un Manuel Domínguez, de un Miguel Somarriba, de un Miguel Bejarano, de un Rolando Bello. Eran modelos de comportamiento social. Buenos padres, buenos amigos, buenos vecinos, etcétera. Y los echaban presos, los victimizaban. Bueno, el caso de Manuel Domingo, lo echaban preso en la mañana, y lo soltaban en la mañana y lo volvían a echar preso a las 2 de la tarde, solo por ser comunista. Entonces, en un momento determinado, ¿y por qué de malo tienen estas personas? ¿O qué de malo que haya una reforma agraria en Cuba? ¿O qué de malo tiene que haya educación gratuita en estos países? Educación gratuita, salud gratuita, que la plusvalía se emplee en función de las clases populares. Entonces todo se revierte, pero yo te iba a decir eso con la actual. Vos ves las redes, y no lo digo yo, lo decía un intelectual de la derecha, que da horror las cosas que se dicen. Es decir, y me decía hace poco un amigo, vivimos los efectos, nunca me imaginé que yo iba a vivir tan de cerca los efectos de una guerra psicológica. ¡Qué terrible! Es como que te estén tirando balazos a la mente. Entonces, ese bombardeo que hace un McCarthy, que ahí matan a la gente, que ahí reprimen a la gente y todo eso, que es terrible, que la gente vive triste. Yo quisiera que hicieran una vuelta por Santiago de Cuba en los carnavales, ver la gente bailando, alegre y preocupado por otras cosas que aquí no, que tenemos que preocuparnos nosotros. Entonces, esa situación impactó en la mente de las personas. Es una guerra psicológica. Cuando yo me toca dar clase, hago una comparación. El caso de McCarthy, ese grupo, que sobre todo surge después de 1947, es completo. Incluso en lo que te decía yo de los acuerdos, de los informes que habían internos, y otra cosa lo que decía afuera. Se está muriendo la gente de hambre, cuando por dentro del informe no, están elevando su nivel de vida, hay que preocuparse. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas. Ahora, qué importante pues ver muchas personas fuera. El otro aspecto, que no fueron sectarios. Incluso los partidos no mandaron solo a militantes, mandaron amigos. Algunos de esos amigos se incorporaron a la lucha, o militantes a la lucha. Otros, al poner pie en estos países, algo que pasó en Nicaragua, que pasó en Costa Rica, pasó en Guatemala, prácticamente vinieron a instalarse dentro de la sociedad burguesa. Y algunos hasta renegaban. Ahí recuerdo aquí en Nicaragua uno que sacó el posgrado en un país capitalista, y bueno, caída la revolución, puso graduado en su posgrado, y a pesar de haber sido graduado en la Universidad de los Pueblos y haber sido un buen alumno. Entonces, no precisamente porque vas allá, yo te decía esto porque fue humanista este aspecto. No es que llegaban a cambiar la ideología, sino que le están haciendo un favor a la población, mandarle ese médico preparado. Ahora el médico preparado
Hay excepciones, como el caso del doctor Briceño, doctor Tablada, del doctor Sandoval y de muchos otros que vinieron y siguieron incorporados al movimiento revolucionario interno. Pero hay muchos de ellos que no lo entendieron. Yo me he encontrado algunos ahí, pues que incluso, como le decimos popularmente, muerden, como popularmente se dice, muerden la teta de la vaca que mamaron. Jamás se hubieran preparado en las condiciones que tenían en ese tiempo de forma profesional, como lograron, gracias a la Unión Soviética y al sacrificio de millones de vidas que lograron derrotar al fascismo. Que yo te quería decir eso, la humanidad está en deuda con la Unión Soviética. El 85% en la maquinaria rusa, 6 millones de hombres y 2 en la retaguardia, invadieron en 1941 la Unión Soviética y lograron victoria, porque tomaron por sorpresa entrarse, pero ahí comenzó su principio del fin. Ese es un aporte muy importante. O sea, quien logra, el ejército que logra entrar a Berlín, es el ejército rojo. Sin embargo, vamos en la propaganda, el día de... Claro, es que lo que pasa es que ese es parte de la propaganda anticomunista, ¿no? Que nos han hecho creer que la guerra la ganan los aliados, cuando al final de cuentas, es decir, quien pone todas las condiciones para la derrota del ejército alemán y del proyecto de fascista de Hitler es la Unión Soviética. Y además agregaría, los movimientos maquis o movimientos partisanos en la Europa del Este son dirigidos por los partidos comunistas. Entonces, yo diría que hay una influencia enorme en la humanidad. Y entonces, en ese aspecto decimos, bueno, ¿por qué tomar medidas de seguridad interna? Muy sencillo. Desde que nació en 1917 la Revolución Rusa y se extendió después el campo socialista después de 1945, hubo una preparación de Occidente, de las potencias occidentales capitalistas para la guerra. Entonces, obligaron a este país a destinar gran cantidad de recursos a la seguridad interna y a prepararse para la guerra. Es decir, que si ellos hubieran permitido, como lo planteó el Congreso del PECOS en 1957, la coexistencia pacífica de estados con distintos regímenes, no es que están planteando que se deje de luchar internamente. Esa es una barbaridad, una estupidez. No me gusta decir esta palabra. Pero esos intelectuales que repiten que la URSS o el PECO orientaba a los partidos a integrarse a las luchas políticas, parlamentarias, esa es una solemne estupidez. Basta leer el texto y basta leer las aclaraciones que hay. Es una declaración externa para que en la humanidad no haya una guerra. Y están llamando a eso, bueno, déjame vivir. Pero estaba la amenaza constante. Entonces, si no hubiera habido esa desviación a los recursos para la defensa de estos proyectos socialistas, las condiciones de vida de esta población han sido mejores. Ahora, ¿cómo incidió? Bueno, hubo revoluciones. La revolución, muchos movimientos de liberación, como el movimiento de Vietnam, vieron con simpatía, se adhirieron al socialismo. En ese sentido, impulsó la Unión Soviética a través de los partidos comunistas en América Latina insurrecciones. Por ejemplo, el caso de Bolivia. En 1952. Sí. Y sí, fueron, digamos, el desarrollo de los movimientos sindicales, los movimientos, las uniones campesinas, en todas partes fueron muy importantes, porque estos movimientos hicieron sentir sus derechos. Cuando me tocaba hablar hace poco de un evento, si en 1900, la década del 40, no hubiera existido una gran movilización obrera, Somoza García no hubiera puesto el Código del Trabajo. No, hay una masa de obreros y están haciendo presión social para quedar bien con ellos. Voy a hacer el Código del Trabajo, Seguro Social, la Liga de Inquilinos, que ya en algunos países se había venido imponiendo. Pero si no hay, yo recuerdo que esto lo dije en el aniversario de la Unión Nacional del Adulto Mayor, si no hubiera habido lucha de los viejitos, pues no, recordemos que lo quitó doña Violeta, pero bueno, tenemos una pensión mínima porque hubo viejitos en la calle demandando pues esta pensión mínima. Entonces, de igual manera hubo reivindicaciones sociales, la jornada de 8 horas, los seguros sociales. Y si tomamos en cuenta esas reformas que se imponen en la URSS, era tanto el atraso que había en la Rusia zarista, que las reformas eran capitalistas, eran liberales. Sí, una libertad de organización, libertad de movimiento, la reivindicación de la mujer, el voto universal, un poco de reivindicaciones, son propiamente de carácter, digamos, capitalista, inicialmente,
combinadas con la reforma social, nada más que ahí sí se impusieron. En el caso de la influencia que tuvo, volviendo nuevamente al caso de la influencia que tuvo estos movimientos sociales, hay que romper con ese esquema, y voy a insistir en eso, como que los movimientos son creados, o en la teoría de la conspiración, son creados desde Moscú. No. Ahí decía Jorge Galo en una entrevista que yo le hice, cuando llegábamos a estudiar a Moscú filosofía y ciencias políticas, jamás ellos nos dijeron qué es lo que teníamos que hacer. Nunca. Solo nos preguntaban, así en los encuentros que teníamos latinoamericanos, el compartir experiencias. Pero jamás un Curín, decía un famoso delegado encargado de América Latina, o jamás me mencionó otros nombres que se le hicieron familiar a él, nos dijo qué teníamos que hacer en Nicaragua. Sí. Eso no es cierto. Que a unos a la lucha armada, incluso a algún partido que prácticamente, como el colombiano, como el guatemalteco, como el salvadoreño, como el venezolano, el colombiano en su tiempo, se fueron a la lucha armada, porque eran las condiciones particulares de su país. De su país, que en estos momentos son otras las condiciones. Lo que pasa es que el estudio, de alguna manera, de las experiencias de la Unión Soviética, de los manifiestos, de las declaraciones, de los escritos que dejan los fundadores del comunismo y del socialismo, al final, y digo, la experiencia de la Unión Soviética vienen dando piedras, digamos, para poder empezar a hacer, me parece a mí. Creo que sí. Es decir, ya después depende de cada quien cómo aplica. ¿Cómo lo aplica? Las particularidades de su país son diferentes. Sí. País agrícola no es emplear un modelo de un país industrial. Así es. Eso es determinante. Bueno. Ahora, yo creo que quedó, si hablamos de los aportes que hizo, diría, se demostró que era posible crear un sistema alterno. Ahora, es error creer que un sistema vota a otro. Volvemos aquí a la dialéctica. El sistema se derrumba por sí solo. Lo que pasa es que hay un movimiento que a veces como que le echa una mano. El antiguo régimen feudal estaba en decadencia cuando la Revolución Francesa, ya se ha venido cayendo poco a poco, pero termina de votarlo la Revolución Francesa y sobre todo Napoleón, ¿verdad? Sí. La Revolución de Europa. Sí. En el caso del esclavismo, en tiempos de Roma, se cayó por sí solo, pero dentro del mismo Imperio Romano venía surgiendo una alternativa que era el sistema feudal, que era el racional en ese momento, y detrás de él la Iglesia Católica, que como institución fue la única que sobrevivió, ¿verdad? La Iglesia Cristiana, y que fue prácticamente el elemento ideológico. Entonces, si acudimos a los tiempos actuales, no podemos pensar que los sistemas son para siempre. Perspectiva dialéctica, un sistema inicia, tiene su parte relevante, pero luego tiene una parte decadente. Y marca un avance para la humanidad. Siempre. Porque cada sistema marca un avance para la humanidad. Lo que pasa es que hay un momento en que se vuelve en contra la tecnología capitalista, el sistema capitalista, sus aportes son enormes, pero ahora atentan contra el sistema, hasta el medio ambiente. Sí. Bueno, quiero agradecer esta conversación. Lástima el tiempo que se nos consume muy rápido. Muchas gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.